mensaje número 4, ¿sí? Y es el mensaje a Sardis. Estamos viendo los mensajes a las iglesias de Apocalipsis, ¿sí? Y estamos, ahorita nos quedamos en Apocalipsis 3. Vamos a comenzar a ver Apocalipsis 3. Antes de comenzar a leer los datos de Apocalipsis, gracias. Esta iglesia fue muy próspera bajo el reinado de Creso, ¿sí? Por los siglos, más o menos, aproximadamente los siglos, los años más o menos 500 y medios, por ahí así, 560 y algo, para ser un poco más exactos, antes de Cristo, ¿sí? Esta ciudad se sentía una fortaleza invencible, ¿sí? Ya que, bueno, del punto de vista militar, ya que esta ciudad estaba ubicada en lo alto de unas peñas, en unas colinas, por así, no sé, montañas, no sé cómo le puedan llamar, ¿sí? Y estaba rodeada de precipicios que estaban, pues, la verdad, parece que muy, muy inclinados. Era difícil, pues, los militares ahí, los soldados, se ejercitaban en escalar, eran pero sí astutos, bien ágiles para la escalación. Y esta ciudad, pues obviamente los enemigos era bien difícil que pudieran subir a conquistarlos, ¿sí? Y por eso es que se sentían, muchas gracias. Y por eso es que se sentían una ciudad, ¿sí? Muy segura, ¿sí? Se sentían, repito, una fortaleza muy fuerte, ¿no? Invencible, ¿no? Pero tristemente, por ahí del año 549, ¿sí? A pesar de toda esa fortaleza que tenían y de todas las ventajas que tenían, ¿sí? Hubo un error ahí, ya que se sentían, repito, muy fortalecidos. Estaba leyendo acerca fue conquistada esta ciudad, ¿sí? En el año 549 por los sirios, ¿sí? Y pues digo, fue un error, tanto el emperador Creso, ¿sí? Él pues estaba huyendo a esta ciudad, como era la más protegida, dijo, no, pues ya nos están invadiendo y subamos, ¿no? Y ahí van subiendo todos, va subiendo el emperador y esto, y en eso, una de esas, a un soldado se le cae un casco y dice, bueno, voy a bajar. Baja, y para sorpresa los iban persiguiendo, para ver por dónde donde subían eran lugares estratégicos, donde podían subir mejor, ¿sí? Y pues ya estos ya estaban allá arriba celebrando, ya estaban ahí todos, sin poner atención, y cuando baja que lo agarran, y que ahí le dieron, ¿no? Pero le dijeron, no, pues por acá, y ya le tuvieron que sacar la sol por dónde, ¿no? Y subieron los sirios, ¿sí? Y conquistaron la ciudad, ¿sí? Y después nuevamente en el año 200 y algo fue otra vez nuevamente conquistada por los persas, ¿sí? Y tristemente también por descuidos, porque se sentían, pues, decían ellos, no, pues va a ser bien difícil que nos ataquen, ¿sí? Mira lo que tenemos aquí y esto, bueno, ellos no aprendieron de los errores del pasado, ¿sí? Y por eso es que ahí en el versículo 2 Jesús les dice también, estén alertas, ¿sí? Oyendo ellos en sí ese eco de la historia que tenían, ¿sí? Era una iglesia que tenía un cristianismo muy pobre, muy débil, no sufría, ¿sí? No sufría oposición, no sufría persecución ni tribulación, ¿sí? Su evangelización era muy débil, no resultaba ofensiva, ¿sí? Sin amenazas a los judíos, a los paganos, su estilo de vida era muy, sin embargo, ¿sí? Su cristianismo inclusive los conducía a vivir en paz con los demás, porque no decían nada, ¿sí? Era una iglesia así como, ¿sí?
para los religiosos pues pasaban desapercibidos. Es más, ni se notaba que había cristianos ahí, ¿no? No se daban cuenta que existía realmente una iglesia allí. Empiezo leyendo Apocalipsis 3:1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 iglesias, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, ya hemos hablado anteriormente, dice ahí: escribe al ángel de la iglesia, ¿no? Estamos refiriéndonos al líder, al pastor, ¿sí? Al mensajero de esa iglesia, ¿sí? Luego dice ahí en el versículo 1, dice que tiene los 7 espíritus de Dios. Bueno, ¿qué nos está diciendo? Bueno, esto es una alusión a la plenitud y a la perfección de Cristo y el Espíritu Santo. Inclusive en el capítulo 1, el versículo 4 de Apocalipsis, dice: gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Bueno, repito, esto, los 7 espíritus, nos suena como tal vez algo místico, algo muy espiritista, muy, ¿cómo se llama? Walter Mercado y sus cosas, sus rollas estas, ¿no? Bueno, esto no tiene nada que ver con eso. Vemos a lo largo del Antiguo Testamento, vemos que el número 7 simboliza plenitud y perfección, ¿sí? Como sabemos, ¿sí? La creación fue hecha en 7 días, ¿sí? Por ejemplo, el sueño del faraón, ¿sí? 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, significaba que era una hambruna así, una hambruna total, así en su plenitud, así. Entonces vemos que nos está hablando de Cristo, la plenitud, la perfección del Espíritu Santo, ¿sí? Ya que el Espíritu Santo se encarga de vivificar a los muertos, ¿sí? Tanto en creyentes, porque puede haber creyentes que están muertos espiritualmente, ¿sí? Y también de levantar a los incrédulos, a los muertos también, ¿sí? Entonces sigo leyendo ahí en el mismo versículo: y a las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Bueno, por tanto aquí vemos que el Espíritu es el agente que infunde vida, que despierta a la iglesia que está moribunda, ¿sí? Vemos que estimula a los miembros que están padeciendo o que son indolentes, ¿sí? Es la palabra perfecta que podemos encontrar. ¿Para qué? Para que actúen nuevamente, ¿sí? A hacer las cosas. Dice: yo conozco tus obras, yo sé todo lo que estás haciendo, como hemos mencionado en los mensajes anteriores. Yo sé, Él conoce nuestras obras, ¿sí? Así como los de Éfeso habían perdido su primer amor, ¿sí? Habían caído, su nivel espiritual lo habían dejado así, dejando su primer amor. Pero vemos a estos de Sardis, ¿sí? Su estado, pues, es peor todavía. Es peor, porque espiritualmente los declara muertos, lo cual los hace estar en ese estado, pues, sin vida espiritual. Ahora nosotros
lo podemos aplicar pues tanto en manera general como iglesia. Y créanme, cuando yo estaba pues recibiendo este mensaje, créanme que fue un tope muy, muy grande. No me quiero adelantar, pero sí, realmente quiero que pongamos atención y que analicemos nuestras vidas, porque Él es el que conoce nuestras obras. Aquí podemos tener una cara pues, de buenos cristianos, y lo digo empezando por mí, ¿sí? Pero en nuestras obras, y nuestras obras, a lo mejor son obras muertas. Yo le pido a Dios, yo le ruego a Dios que esta noche realmente, si hubiera alguien de nosotros, o si hay en la congregación, o inclusive toda la congregación, ¿sí? Pues que nos dé, que nos vive, que nos avive, que nos despierte, que nos dé esa capacidad, esa fuerza para realmente trabajar en su viña. Y no digo nada más, bueno, pues aquí en un ministerio, no. Trabajar nosotros mismos, en nuestras casas, como padres, como hermanos, como tíos, con todo eso. Realmente el cristianismo o el ser cristiano no es para perezosos, no es para cobardes, ni tampoco para aquellos que tengan actitudes, pues, que podamos decir, ay, es que no me gusta leer. ¿Tengo que ir a la iglesia? Ay, eso no. ¿O para qué llegar a la iglesia temprano? ¿Para qué? No, pues, no pasa nada, pues ya, Dios me perdonó. ¿Qué pasa? O haciendo una oración de 5 o 10 minutos, rápida, ya, creemos que ya. No, bueno, Dios mío, sí, a toda mi familia y así, ¿no? Como cuando éramos niños, 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos, y ya todos quedaban salvados. Teniendo apariencia, tristemente muchos, como buenos cristianos, repito, no busquen, el Timoteo lo dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Muchos de nosotros realmente somos eficaces para las cosas del reino de Dios. Aunque repito, no le sirvamos en algún ministerio, no tenemos que estar sirviendo en algún ministerio para poder servirle a Dios. De todas maneras, nuestras obras estarán muertas. ¿Cuántos creen o cuántos creemos realmente que Dios está en medio de nuestra congregación? ¿Cuántos creen? Pues levantemos el nombre de Cristo con nuestras acciones, con nuestro testimonio. Confesemos que Él es el único. Él es el único. Confesemos que no hay nada fuera de Él. No hay nada ni nadie que nos pueda salvar que no sea Él. Proclamemos al mundo las verdades del Evangelio. Proclamemos que realmente nosotros dependemos solamente de Él. Hagámoslo como iglesia. Despertemos. Dios nos dice que estemos conscientes de nuestras obras. Nos habla, nos dice, despierta. Que estemos conscientes de lo que estamos haciendo realmente. ¿O qué? O a lo mejor no hay, o las que estamos haciendo son incompletas. Dios no está interesado en que lo sirvamos a medias. ¿Sí o no? ¿Cuál es el resumen de toda la ley? ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con toda, ¿qué?
con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Qué se oye? ¿Cómo? Toda mi mente, alma, espíritu. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Muy espiritistas? Bueno, si alguien ha indagado, ha escarbado ese versículo solamente, todo tu corazón viene la palabra cardia en griego, que significa pensamientos y sentimientos. Alma significa tu persona, tu ser, es la palabra suje. Mente es la palabra dianoia. Habla de ejercicios y disposición, tanto de entendimiento como de pensamientos. Entonces, hermanos, hagan de cuenta como si les estoy hablando uno por uno, como si estuviéramos así, a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, hablarles así, preguntarles así, realmente. ¿Amas al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón? Tu mente está dispuesta, tu entendimiento lo ejercitas totalmente para Dios. No hay amenes. ¿Será que están muertos o qué? Este versículo, parafraseado, diría así: ama al Señor tu Dios con todos tus pensamientos y sentimientos, con toda tu persona, con todo tu ser, con toda tu vida, con toda tu disposición, ejercitándote en entendimiento y meditación de Él y en Él. Ahí está. ¿Cuántos hacemos esto? Una versión, lenguaje actual, dice: ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Esta iglesia de Sardis se convirtió en nada. ¿Por qué? Porque no supieron contribuir apropiadamente y diligentemente en el progreso del Evangelio, y mucho menos en las cosas de Dios. ¿Dónde está este pueblo celoso de buenas obras? ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? Cristo se dio a sí mismo, hermanos. Para limpiarnos, para redimirnos de toda maldad, de toda iniquidad, para purificarnos, para santificarnos, para hacer para sí un pueblo justo, un pueblo celoso de buenas obras, donde todos sus pensamientos, todo su entendimiento se puede ejercitar en Él. Seguimos leyendo el 3:2. Ahí viene el consejo, la exhortación. Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Vemos que le dice: sé vigilante. En otras palabras, está alerta, despierta. Y vemos que esto lo dice en una forma de prestar atención. Oye, escucha, revívete, actúa. Cuando ellos escucharon esto, Sardis, ellos se acordaron las cosas que les habían pasado. Todo por estar tranquilos. Todo, no, estamos tranquilos. Ya soy cristiano.
Pues ya tengo años en el Evangelio. Ya. Si nos fijamos, ahí dice, sé vigilante, sé vigilante. Este vocablo Jesús lo utiliza en presente continuo. No dice, bueno, pues si vigilaras, o si hubieses vigilado. No, dice, sé vigilante, sé vigilante. Despierta. Ponte en vela. Ponte en acción en tus obras, para que no sean vacías. Él halló las obras de ellos, pero las escuchó y las vio muertas. No las halló perfectas. No las halló perfectas. Su fe, su amor, su servicio, su entrega, sus acciones eran vanas. Todo lo que estaba haciendo Sardis fue y era en vano. ¿Qué tanto hacían? Yo no sé. ¿Qué tanto hacemos? Yo no sé. Pero Él conoce nuestras obras. Él conoce nuestros corazones. Él sabe cuándo, un poquito, 10 minutos más. Al fin 10 minutos más tarde, pues ¿qué más va a dar? ¿O para qué le voy a hablar? Pues, no, se tiene cara de más perdido que yo. ¿Para qué le voy a hablar del Evangelio? Dios no quiere cantidad tampoco, sino quiere calidad. Y no la calidad de la que se habla en el mundo, no. Esa calidad es perecedera. No, esa no. Que hagamos las cosas con fe, que hagamos las cosas con amor, con servicio, con entrega. Eso es lo que quiere. Que entreguemos lo que estemos haciendo, entreguemos nuestro corazón, nuestra vida en eso. Si es solamente en leer, hazlo. Hazlo. Si es en exhortar, hazlo. Si es en consolar, en dar consejo, aconseja en Cristo, pero con amor, con paciencia, con sabiduría, como es Él. Buscando ese celo divino por las cosas de Dios. Nuestros sacrificios tienen que ser perfectos. En el Antiguo Testamento los israelitas no podían traer un sacrificio imperfecto. ¿O sí? No, no podían. ¿Qué hacían? Escogían, hacían cuidadosamente su elección. Se esforzaban, a ver, no, este no, el que está hasta allá, no, este está no. Se esforzaban. No podemos ofrecer defectuosas nuestras obras ante Dios. A medias. Deben de ser ante Dios, ante el Señor, con los sacrificios perfectos. Este mismo versículo, el 2:2 de esta versión, dice: así que levántate y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces, porque estás a punto de no seguir haciendo, pues he visto que no obedeces a mi Padre. Esto es más serio de lo que podemos imaginarnos, de lo que podemos pensar. Dice ahí las cosas que aún haces, pero estás a punto de no seguir haciendo.
Cualquiera que esté sirviendo al Señor, ya sea en un ministerio o ya sea solamente con profesar que somos cristianos, si lo estamos haciendo sin honrarlo, sin entregar todo, si medio lees la Biblia, si medio meditas en ella, medio escudriñas, medio oras, medio, bueno, cuidado, porque dice Dios, estás a punto de no seguir haciéndolas. Juan nos dice que el pámpano no puede llevar frutos por sí solo. Los pámpanos pegados a la vid dan frutos. Y el que no da frutos se seca y será echado afuera. Hermanos, por nuestros frutos nos conocerán. Pero ¿qué van a conocer de nosotros? Que estamos pegados a la vid. Y la vid es Jesús. Nuestros frutos tienen que ser de Cristo. En Cristo. No porque yo hice buenas obras. No. Cuando yo hago buenas obras sin Cristo, son trapos inmundos. El 3. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que hemos recibido, de lo que has recibido y oído, y guárdalo. ¿Qué hace referencia a nuestro Señor Jesús a esto? Él no nos está hablando que agarremos y lo que hemos escuchado, lo que hemos tenido, que lo vayamos y lo guardemos en un anaquel, en una ahí, y bien bonito, y cada vez que nos acordamos le sacudimos, ¿sí? Él dice que nuestras enseñanzas, lo que hemos visto, lo que hemos aprendido desde el principio, deben de darse a conocer, deben seguirse, deben de obedecerse. Lo que hemos hablado, lo que se ha hablado aquí desde el púlpito, hermanos, pongámoslo en acción. Quitemos esa inactividad, esa indolencia, esa pereza para las cosas de su reino. El día de hoy, gracias a Dios, la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. Millones de personas compran este libro. Muchos la leen con regularidad, ciertamente, pero solo unos pocos obedecen y llevan a cabo sus mandamientos. ¿En qué categoría estamos? Hay muchos que guardan la palabra, sí, pero debajo del almud, debajo del sillón, debajo de la cama, en el armario. Y a veces cuando llega el domingo, no, ni dónde la puse, pues, ni también la guardé, que no sé ni dónde la puse. A veces no compartimos la palabra porque nos da vergüenza. Nos da vergüenza decir que somos cristianos. Y a mí me ha pasado. Porque el que se dice cristiano, que me está diciendo yo soy cristiano, es porque es peor que un incrédulo. Y a mí me da vergüenza decirle yo también soy cristiano. Lo único que le digo, yo creo en Jesús y creo en Dios y creo en... Pero bueno. Hay muchos que dicen que son cristianos, pero peor aún, no actúan como tales.
¿Por qué? Por miedo de ser mal vistos. Preferimos pues, que nos vean bien, ¿no? Pues no, es respetable, no, pues sí. Preferimos ser mejor aceptados, inclusive en nuestra familia, con nuestros compañeros, con nuestros amigos. Ahí en esas redes sociales a veces ni siquiera saben. Con el vecino tampoco, pues no saben. No, pues ellos te ven normal. Y si no saben que eres cristiano y te ven, bueno, pues medio decente porque haces medio obras por ahí, bueno, pues te consideran una persona muy buena persona. Y ya. Pero nada más se quedan una muy buena persona. Y no pueden, y no dicen, él o ella es un buen cristiano. Que nos apunten, que nos señalen, para bien o para mal. Pero eso sí, cada vez que se habla con alguien, bueno, en vez de hablar de Cristo, se ponen a hablar de chismes, se ponen a hablar del nuevo libro de Walter Mercado que salió, se ponen a hablar de otras cosas. ¿Sí? O inclusive hay cristianos que prestan más atención a mitos, a leyendas, a mentiras que se hablan de la palabra de Dios, que se hablan de Cristo. Ay, ¿cómo? Y sí, tuvo hijos, tuvo hijas, se casó. Ponen más atención en eso y se esfuerzan más en buscar una mentira que en escudriñar, en estudiar la gracia. Pablo le dijo a Timoteo acerca de estos: evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Otra versión dice: no prestes atención a lo que dicen los que no creen en Cristo. No presten atención a esas cosas. No, pues es que hay un programa tal y pues ¿son cristianos? No. Prestan más atención a esas cosas. Y eso sí, un programa de 2-3 horas. Ahí está uno pegado. Y no, y el manto, no, si eras, no. Tenía la, no. También dice este mismo versículo: ni a los que critican nuestras enseñanzas y afirman tener la verdad. No presten atención a esas cosas. Dice Proverbios 20:19: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Evitemos esas vanas pláticas. Mejor hablemos de Cristo, del poder del Evangelio, que es para salvación aquel que cree. Hay otra parte que andan prestando también a mentiras del Evangelio, y también le vuelve a decir Pablo a Tito: pero no te pongas a discutir acerca de tonterías, ni prestes atención a las leyendas que hablan de nuestros antepasados. No te enojes ni pelees con nadie solo por hablar de la ley de Moisés. Esas discusiones son inútiles y no conducen a nada. Luego estamos ahí debatiendo: no, pues es que sí fue la cruz. No, a ver, no, parecemos niños chiquitos. Fuimos llamados para la comunión en Cristo Jesús, para la edificación de su cuerpo, ¿sí o no? No para peleas. No para decir: no, pues tu doctrina que tienes es bien falsa, hereje. No, hermanos. No. Hablar solo de Cristo, del Evangelio, nada más. Sí, cuando sea necesario
necesario a tiempo y a destiempo, sí, con amor, con paciencia. Para los que no conocen de Cristo, háblales de la necesidad de su arrepentimiento. Regresando a Apocalipsis, dice ahí, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Y arrepiéntete. Si no se ha guardado, si no se ha llevado a cabo como debe de ser, arrepintámonos. Arrepintámonos. Que ese cambio sea radical en nuestras vidas, en nuestras personas, en nuestras mentes, en nuestro pensar. Ese sentido de urgencia tiene que estar, al menos de ahora en adelante, latente, por las cosas de Dios. Dice ahí, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Jesús vendrá pronto, sí. ¿En qué nos agarrará? Hablando su palabra, levantando al que está caído, ayudando, amando al prójimo, escudriñando la palabra, velando, llorando, o dormido, o muerto. Dios primero nos advierte, como siempre lo ha hecho, para que regresemos a Él. No sea por no arrepentirnos, sigamos caminando por una senda que a lo mejor parece justa ante tus propios pensamientos, ante tus propios ojos. Y de repente te des cuenta y despiertes y sea tarde. Y su final es perdición. Hay un proverbio que habla y dice: el hombre que reprendido endurece su cervix, de repente será quebrantado, y no habrá medicina para él. Hermanos, Dios en su misericordia, en su paciencia, en su benevolencia, en su longanimidad nos advierte. Hagamos, no caigamos en lo mismo que cayó esta iglesia. Se sentía, no, pues no, ¿quién nos va a venir? ¿Quién nos va a atacar? ¿Quién? Ya se sentían la última Coca-Cola de la montaña. El 3:4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Esto es lo único bueno que se les dice a ellos. Hay un grupito, hay un remanente fiel, y sobre ellos hay una promesa de gracia, ¿sí? Matthew Henry dice: el que venza será vestido con vestiduras blancas. La pureza de la gracia será recompensada con la pureza perfecta de la gloria. La pureza de la gracia, hermanos. Y no lo digo porque cuidemos nuestra salvación, no, porque no se pierde, no. Pero hay muchos que a lo mejor piensan que son salvos y a lo mejor no lo son. El que es salvo es renovado. Empieza, se ven los frutos. Se ven los frutos.
limones? No. ¿Acaso de una fuente de agua dulce brotará agua amarga? No. (3:5) El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Este es uno de los pasajes donde aquellos que creen que la salvación se pierde, lo utilizan. Porque dicen, bueno, asegúrate de que tu nombre no sea borrado. La palabra original en el griego no hace ninguna referencia en que lo borraré y después lo pondré. Imagínense qué tal si lo borra y después se arrepiente. No, pues ya lo borré, ya no tengo con qué escribir, ya lo borré. Imagínense. O imagínense de repente ese libro, ¿sí? Cuando venga el libro de la vida, pues va a estar todo borrateado, porque pues un día sí y otro día no, y otro sí, y no. Hay una traducción más acertada acerca de esto y dice, el que salga vencedor se vestirá de blanco. Dice, jamás borraré su nombre del libro de la vida. Jamás, nunca, nunca. Esto nos habla de aquellos que hemos venido en arrepentimiento genuino, aquellos que hemos triunfado, aquellos que han sido cambiados de un corazón de piedra por un corazón nuevo, ¿sí? Hemos sido transformados en un nuevo hombre con un espíritu de amor, con un espíritu de poder, con un espíritu de dominio propio, ¿sí? Bueno, estos que han sido desde antes de la fundación, ¿sí? Ellos jamás, nunca su nombre va a ser borrado. Aquellos, no de que, pues bueno, estaba escrito y después me lo va a borrar. Imagínense. Será un Dios que cambia. No, pues hoy te portaste mal, chavo. ¿Sabes qué? No. ¿O sabes qué? La mataviejitas que mató no sé cuántas viejitas, pues ese sí se mató a un buen, ella no le voy a poner, no, porque mató a muchas. Y entre ellas a lo mejor cristianas. No. Tristemente algunos se evangelizan con eso, con esos libros, ¿sí? Y luego aparte le sacan otro versículo en Apocalipsis, no lo busquen, 20:15, dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado de fuego, ¿sí? Y le dicen a los pobres que creen que sí, que no, esto, le dicen, bueno, a los que no entienden, le dicen, ya ves, pues tienes que hacer, si no, tu nombre va a ser borrado, ¿no? Asegúrate de que ponga tu libro y que no lo borre. Asegúrate. Así les dicen. Cuando sabemos que es por gracia. Y es un don de Dios, no por lo que hagamos. Así es que, hermanos, tenemos que estar realmente convencidos de nuestras obras. ¿Cuáles han sido hasta el día de hoy nuestras obras? ¿Han sido obras muertas? Si ha sido así, arrepintámonos. Pidámosle a Dios. Y digo, no nada más con los de afuera, porque a veces queremos hacer obras para que los de afuera vean que somos cristianos. Pero ¿y la casa? ¿Mi esposa? ¿Mi esposo? ¿Lo amo? ¿La amo? ¿La respeto? ¿Me respeta? Como dice la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que poner el nombre de Cristo como debe de ser.
Lo que dice Dios a su iglesia por medio del Espíritu es irrevocable. Asegurémonos que nuestras obras no sean muertas, que no estemos dando un servicio a medias, que no seamos medios cristianos. Hagamos lo que dice la palabra de Dios, tal y como es. Y dice ya para terminar, 3:6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque todo aquel que es hijo hace la voluntad del Padre y guarda sus mandamientos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias a ti, Señor. Te doy gracias primeramente, Señor, por estas palabras, Padre mío. Te doy gracias porque, Señor, confiando en ti, sabiendo que tú, Señor, pondrás en nosotros, despertarás en muchos de nosotros, Señor, ese sentimiento de servicio, de darte nuestras vidas, de darte nuestro corazón, de darte nuestra mente, Señor, en esfuerzo, en sacrificio, en amor, sabiendo que tú, Señor, nos vas a ir perfeccionando, Padre. Estoy confiado, Señor, confiado solo en ti, Señor, que tú que comienzas la buena obra, Señor, la terminarás, Señor, como tú dices. Por eso, Señor, te pido, tú que conoces cada corazón, Señor, de los que estamos aquí, tú que conoces nuestras mentes, nuestros pensamientos y sentimientos, Señor. Te pido yo esta noche, Señor, que tú, mi Dios, que tú toques la vida de cada uno de ellos, que toques sus corazones, Señor, que toques sus mentes, que seamos renovados, Señor, que seamos transformados, Padre mío, para tu gloria, para tu honra, Señor, para ti, Señor, solo para ti, Señor, y no vivir más, Señor, en mis deleites. No, Señor, vivir solo para ti, Señor, sin importar, Padre mío, sin importar lo que pueda venir, sin importar si nos señalan, Señor, sin importar si nos persiguen, pero que todo sea para ti, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Señor, tú, Señor, eres el único que puede darnos esos cambios, Señor. Porque ciertamente sin ti, Señor, sin ti y no permaneciendo en ti, Señor, nos secamos, nos morimos, Señor. Pero, Señor, por medio de tu Espíritu, que es el que nos vivifica, que es el que nos regenera, el que nos va guiando, Señor, te pido, mi Dios, que nos avive, Señor. Avívanos, Señor. Despiértanos, Señor. Padre mío, para entregarnos más y más y más, Señor. No al ministerio, Señor. No, mi Dios. No a las obras, no, Señor. Que todo lo que hagamos sea para ti, Señor. No a medias. Dándolo todo, Señor. Que si estoy cansado, Señor, para leer tu palabra, tú, Señor, das fuerzas. Que si no sé hablar, Señor, Padre mío, tú hablarás. Porque tú, Señor, has dado boca al humano. Señor, a veces ponemos muchos pretextos, muchas trabas, Señor, para una entrega total, Señor. Pero siendo tú, Padre mío,
siendo tú que vives, que moras, que habitas, Señor, en cada uno de nosotros. Te pido, Padre mío, te pido, Señor, que nos vayas vivificando más, Señor. Te lo pido, Señor. Todo lo pedimos en tu santo, en tu precioso nombre, Señor, que es Cristo Jesús, para darle toda la gloria, toda la honra, Señor. Y no solo aquí, Señor, cuando estemos allá contigo, Señor. Porque ciertamente sí, Señor, esperamos tu venida, Señor. Esperamos. ¿Cuándo será, Señor? ¿Cuándo será, Señor? ¿Cuándo? Que cuando vengas nos halle, Señor, velando. Nos halle, Señor, en las cosas de tu reino, Señor. Te pido y te doy gracias, Señor, nuevamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.